Estados Unidos está enfrentando una crisis totalmente distinta. Vamos a pasar de la crisis económica argentina a la crisis que enfrenta Estados Unidos por la ola migratoria, principalmente en Nueva York, que viene pidiéndole ayuda al gobierno federal para poder salir de este problema. Vamos a ver. Tras pedidos de ayuda federal para enfrentar la crisis migratoria tanto del gobierno municipal como estatal, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, respondió a través de 2 cartas obtenidas por Político y pidió a Nueva York mejorar la recopilación de datos en la admisión de migrantes y durante su estancia en albergues, mejorar la asesoría legal para procesos de permiso de trabajo y cómo salir de refugios y centrarse en una mejor gestión de los casos de migrantes. En su conferencia de prensa semanal, la vicealcaldesa dijo: Creo que deberían ayudarnos a reubicar a personas en todo el estado. Creo que había un compromiso para que eso sucediera. También creo que la gente debería ser reasentada en todo el país. Eso es lo que significa la estrategia de descompresión. La crisis migratoria en la Gran Manzana ha generado críticas de la alcaldía hacia la gobernación por no reubicar migrantes en otros condados, mientras que la gobernadora Hochul atribuyó la falla a una pobre coordinación del alcalde Adams. Los 3 gobiernos se han enfrascado en 2 frentes: la ubicación de refugios para migrantes en áreas federales y estatales y la agilización de permisos de trabajo, que es un poder federal. Este migrante panameño dice que lleva 6 meses en la ciudad, vive en un refugio y aunque ya solicitó asilo, todavía tiene que esperar. El mío personalmente está en trámite. Son 4 meses de espera, me faltan 3 meses. La reprimenda federal, sin embargo, no resuelve la situación de los miles de migrantes que siguen llegando a la ciudad, respondió una vocera de la alcaldía. El secretario Mayorkas agregó también que estudian mejorar la eficiencia operativa, la tecnología y aumentar personal para agilizar el procesamiento de autorización de empleo. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ese tema de la crisis ya empieza a salirse de control. De hecho, las autoridades en Nueva York han señalado que en los siguientes 3 años ese problema migratorio les va a costar algo de $12.000 millones en recursos para poder atender a todas estas personas. Porque de momento están brindando, dentro de lo que pueden, albergue, ropa, comida a todas estas personas, medicinas. Pero también está un tema que es el tema de la escolarización, la educación para todos los niños que están llegando y que también les trae un problema, porque muchos de estos pequeños no hablan inglés. Entonces los llevan a los colegios, o sea, les dicen, bueno, dentro del marco legal les corresponde, a todos los niños tienen que ir al colegio, ellos tienen que ir, pero los niños van y no entienden nada. Entonces tratan de ponerlos en escuelas donde haya profesores bilingües, o sea, que hablen español, pero es muy poco. Y también les genera un problema en el sistema educativo con los mismos docentes que dicen, oye, pero, o sea, yo estudié para enseñar, pero no como profesor bilingüe, o sea, no hablo español. Y hay una complicación, además, recordemos que en la escuela pública en Estados Unidos funciona en función a dónde vives. Así y es. muchas de estas personas viven en refugios, no tienen un domicilio claramente establecido. Entonces, ¿a qué colegio los mandas? De repente ya está lleno el cupo, tienes que mandarlos a escuelas más lejanas, ya tienes un déficit de maestros. Hablábamos hace tiempo de cómo hay muchísimas personas que ya no quieren optar por la carrera docente, o si escogen la carrera docente, tienen esa vocación, ya no van a la escuela pública, sino prefieren la escuela privada, que en Estados Unidos ha ganado mucha fuerza en los últimos años también. Así es, y lógicamente ese podría ser uno de los factores, ¿no? El tema de la crisis migratoria. Dentro de toda esta situación hay que tener en cuenta que en ese momento, desde abril del año pasado a la fecha, Nueva York ya recibió más de 100.000 solicitudes de asilo, o sea, dentro del tema formal, digamos, del tema legal. De aquellos que quieren pero legalizarse. Tienen casi 60.000 que están en espera, o sea, todavía no las pueden atender y sigue llegando gente. Todos los días va llegando gente. Lo grave, que es lo que denuncian en este informe, es que Nueva York le está pidiendo ayuda al gobierno ya federal, o sea, al gobierno central, de decirle, oye, tienen que ayudarnos para hacer algo. Y lo único que han recibido son recomendaciones. Claro. O sea, te aconsejábamos que tengas una lista, que amplíes los refugios, claro, pero ya no tenemos capacidad para más gente. Penalizando por haberte acogido a ser un estado santuario, es lo que hablábamos, ¿no? Esos estados donde acogen migrantes, donde no se les persigue, donde no se les bota a otra frontera, que ha hecho que otros estados más bien tengan estas olas migratorias. Tenían muchos migrantes viviendo allí, trabajando allí, tributando allí, y de pronto les dijeron, no, si no tienes papeles te tienes que ir. Y se han terminado mudando, han terminado quedándose sin trabajo, sin recursos, en medio de una ciudad, de un estado, porque el estado de Nueva York es bastante grande, donde hay muchísimas carencias y dificultades. Y eso genera también un enfrentamiento con los propios residentes neoyorquinos que dicen, oye, te estás dedicando a ayudar a otros cuando a mí no me das absolutamente nada. Lamentablemente, así es. Y de hecho, dentro de las mismas autoridades de Nueva York ya empiezan a generarse
roces porque dicen, oye, pero esto es responsabilidad tuya, tú no has hecho nada, en tal sector tú debiste haber hecho esto, los albergues de tal sitios tienen estos problemas. Entonces ya empieza a generarse un problema, digamos, como una discordia aún mayor. Y hay xenofobia, hay mucho racismo. Así es. Hay familias que dicen, no, yo no quiero mandar a la escuela a mis hijos con estos, en tono absolutamente despectivo, migrantes, porque no hablan inglés, porque tienen costumbres distintas, por X y Y motivos. Y se están viendo que también se empiezan a incrementar los ataques xenófobos en las calles de diferentes estados en los Estados Unidos. Digamos, este tipo de fenómenos migratorios también generan una serie de problemas sociales. Por un lado está el tema de los niños, el tema de la atención médica. O sea, la atención médica en Estados Unidos tiene muchos problemas. Durante la pandemia se evidenciaron y ahora mucho más. O sea, personas que trabajan, que no pueden acceder a determinadas categorías de un seguro y ahora ven que a otras personas, en el caso de migrantes, sí reciben atención médica y te genera dudas. Y dices, oye, yo pago mis impuestos y no me atienden como lo atienden a este. Entonces, esto empieza a generar también, como tú bien señalas, agresiones que ya se han reportado a muchos migrantes que están en las calles. O sea, lo estamos viendo. Son personas que están ahí esperando que las ayuden, esperando una solución, esperando tramitar documentos. Algunos están de tránsito. Hay otros incluso que han salido de estados como Florida, por ejemplo, que han endurecido su política migratoria, se han tenido que ir a Nueva York y se quedan ahí también atrapados. Es un tema sumamente complejo y lo peor también es que en un año en el que hay elecciones en Estados Unidos, por ahora como que Biden no quiere tomar una decisión más arriesgada y tal vez está dejando que eso se enfríe y dejárselo al siguiente gobierno. Es que sabe que además la propuesta republicana se sostiene, sea Donald Trump, sea Ron DeSantis quien alcance la nominación u otro, la propuesta republicana es endurecer las políticas migratorias. No van a abrir las puertas a nadie más y los que estén adentro van a ver cómo deshacerse de ellos en buena medida. Y los demócratas no quieren perder la Casa Blanca. Más allá de que ellos apoyen la migración y que tengan políticas más flexibles, no van a manejar en estos momentos un discurso de puertas abiertas, porque los hace perder la Casa Blanca de todas maneras, porque la gente en estos momentos, y es un fenómeno mundial, está teniendo un rechazo a los migrantes. Eso es una realidad. Así es un tema sumamente delicado, muy complejo. Durante esta semana hemos estado viendo informes de la situación en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, respecto a todas estas caravanas de migrantes, ¿no? Todas estas personas que están Nadie quiere los migrantes en su casa. A otro. Sientes que te quitan el trabajo, que te quitan la vivienda, que te quitan la poca o mucha salud que puedas tener, que te complican la existencia. Y lamentablemente es un discurso que cala y que está teniendo mucho eco cuando vemos las elecciones, vemos los resultados, que son esas propuestas las que terminan ganando. Así es, es un panorama complejo que vemos aquí también. Claro. O sea, aquí también, hemos recibido mucha cantidad de migrantes que siguen llegando y también te das cuenta que se generan muchos discursos en contra de los migrantes. Sí, la ola migratoria también involucra un movimiento de mucha cantidad de delincuentes. O sea, eso no lo puedes negar. Pasa aquí, ha pasado con cantidades de peruanos que se fueron a Argentina, por ejemplo. O sea, muchos fueron a trabajar, pero también fueron muchos delincuentes. Que de todos los migrantes llegue 1% de migrantes es un montón de delincuentes. Es un montón de delincuentes nuevos que tienes en medio de tu país. ¿Y qué vas a hacer? Lo que pasa es que el Perú tiene menos políticas asistencialistas, tiene un sistema de salud público caótico, un sistema educativo caótico, pero aquellos que sí van, por ejemplo, a la escuela pública y que hacen colas durante semanas para acceder a una vacante en el colegio cerca a su casa para su hijo, te cuentan que de pronto ahora hay menos vacantes porque también están aquellos migrantes que tienen acceso y buscan el derecho a la educación. Así es, son realidades que a veces son similares, aunque escenarios que no son necesariamente parecidos.